Justicia para Todos, el primer programa con temas legales en México. Es este programa de integración adecuada. Lo bueno que quedó en la Constitución como un derecho. Hay más campañas de cáncer. Y a meterle valores. Una fuerza de Estado. El sistema se establece. En la práctica, Miércoles 9. En Justicia para Todos tocamos los temas que día a día influyen en los ciudadanos, su planteamiento, desarrollo y conclusiones. Que hay particulares que tienen la capacidad de violar de la misma manera o aún más grave que el propio Estado los derechos humanos de los demás y contra ellos no se está haciendo nada. Tenemos el único espacio en el país para que el público esté enterado de sus derechos y obligaciones y de cómo resolver los problemas que como ciudadano puede tener. Yo cumplo y demuestro que fue ilegal ese acto administrativo como tal, pues a lo mejor si se tarda mucho la autoridad me lo regresan hasta con interés. Justicia para Todos es un programa confiable para el televidente y para tu marca de servicio o producto. En nuestro espacio puedes contar con entrada y salida de programa, salidas y regresos de corte comercial, superimposiciones y menciones de marca. A nuestro público le ofrecemos verdad y por lo mismo es importante que tu marca esté presente con nosotros, en un espacio que le dé certeza a nuestros televidentes de que lo que le estamos brindando es calidad. Justicia para Todos se transmite en el prime time de Vibra TV, miércoles a las 9 de la noche y sábados y domingos su repetición a las 6 de la tarde. Vibra TV tiene cobertura en el Distrito Federal por el canal 158 de Easy, 165 Total Play, en más de 100 ciudades del país por diferentes sistemas de cable y a todo el mundo en internet en canal vibra.tv. Nuestro target va de la clase C a la A y potencialmente alcanzamos 2 millones de telespectadores. Hay un refrán que dice, entre abogados te veas. Y sí, tu marca se verá entre abogados confiables, cuya misión es transmitir verdad, objetividad y sobre todo el mejor producto para nuestros clientes. Por eso te invitamos a ser parte de nuestro grupo, de aliarnos, de ganar en credibilidad, que tu producto y servicio se integre a un programa de gran utilidad para nuestros televidentes, en un canal que promueve la vida sana, los valores, el entretenimiento y el desarrollo humano. Justicia para Todos, aquí en Vibra TV. Muy buenas noches a todos ustedes, soy el abogado Héctor Becerra Orefice y nuevamente les doy la más cordial bienvenida a su programa Justicia para Todos. Un programa que tiene como finalidad el que usted conozca sus derechos y obligaciones, pero de una forma clara, de una forma resumida, de una forma concisa. El día de hoy vamos a platicar acerca de la reforma laboral. ¿Desde cuándo se dio esta reforma laboral? ¿Qué beneficios obtuvimos los mexicanos con esta reforma laboral? Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos para seguir platicando de este tema. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para poder platicar acerca de la reforma laboral. Para ello he convocado a una serie de abogados que conocen ampliamente del tema laboral. Para ello les doy la más cordial bienvenida y el día de hoy nos acompaña la licenciada Munira Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. La licenciada Jacqueline Monroy. Hola, muy buenas noches a todos. El licenciado Adrián Noriega. Buenas noches. Y el licenciado Juan Manuel Figueroa. Buenas noches a todos. Bueno, pues es un honor tenerlos a todos ustedes
y que bueno, vamos a platicar acerca de la reforma laboral. Para ello, yo le pediría al licenciado Adrián Noriega si nos puede dar una especie de antecedentes, desde cuándo es esta ley federal del trabajo y los cambios que ha tenido cronológicamente. Gracias, Héctor. Mira, lo que tienen que saber la gente es que todas estas reformas habían sido motivadas por una serie de recomendaciones de los organismos internacionales, donde básicamente se buscaba para nuestro país 3 grandes reformas: una reforma educativa, una reforma energética y una reforma laboral. Es importante decirte que nuestra Ley Federal del Trabajo sufrió una importante reforma a partir del 30 de noviembre del 2012, en que en el Diario Oficial de la Federación aparece un decreto por el cual se reforman, adicionan, derogan y en general se modifican diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. Nuestra Ley Federal del Trabajo data de 1930. Esta Ley Federal del Trabajo forma parte de una parte reglamentaria o del artículo 123 constitucional, que está tildado como uno de los principales sustentos de la primer constitución social de todo el mundo. El artículo 123 constitucional habla de los derechos laborales. Toda persona tiene derecho al trabajo socialmente útil, a tener un empleo, y por supuesto que nos parece especialmente importante el día de hoy comentar con tu auditorio que muchas de las disposiciones que fueron reformadas pues no persiguen ese espíritu. Así, en esta reforma te podría decir que los aspectos más importantes que tienen que ver con la misma son los que tienen que ver con el derecho adjetivo procesal. Fueron modificadas las indemnizaciones y en general fueron cambiadas las reglas del juego. Es importante que tu auditorio o nuestro auditorio conozca que todas las disposiciones que tenía la Ley Federal del Trabajo eran tutelares de los derechos de los obreros. ¿Y siguen siendo ahorita tutelares? Nos parece que no. Es importante decirte que cuando sale o cuando surge nuestra primera Ley Federal del Trabajo, las disposiciones reconocían una gran diferencia entre los obreros y los patrones, y esta gran diferencia entre quienes son dueños de los medios de producción y quienes laboran era igualada o era equitativa, en tanto se protegía a la clase trabajadora. Tenían protecciones imponiendo, por ejemplo, fuertes indemnizaciones a los patrones que despidieran a los trabajadores, y esta es la parte medular de la reforma. Pareciera pues que dentro de estas reformas hubo cambios sustanciales atendiendo a intereses empresariales. Nos parece a nosotros delicado, puesto que esto rompía las reglas del juego. En nuestro país, si desde 1930 las reglas del juego estaban claras y establecían disposiciones protectoras o tutelares del derecho del trabajo, protegiendo entre otras cosas, por ejemplo, la estabilidad en el empleo, protegiendo entre otras cosas, por ejemplo, que al tener una sanción muy alta, los patrones se inhibieran de despedir a los trabajadores, protegiendo la antigüedad y protegiendo todas las garantías que tienen los obreros en una relación laboral. Es importante decirte que esto fue trastocado, puesto que dentro de estas reformas, por ejemplo, a la fecha, pues ya la indemnización máxima que se impone, o la sanción máxima, le llamaría yo, que se impone un patrón que despide a un trabajador, es hasta un periodo de 12 meses de salarios caídos. Posterior a estos 12 meses, dice la ley, que podrá calcularse una actualización en razón de 15 meses, el 2% que generan al mes. Desde luego que esta indemnización o esta sanción que se impone al patrón que despedía injustificadamente, pues nada tiene que ver con la sanción que se tenía anteriormente. Yo, equiparándolo al derecho penal, te diría que es como si a la pena en el homicidio la redujeras o en el robo. Evidentemente las penas tienen una finalidad que es inhibir una determinada conducta. Aquí lo que ocurrió en la reforma, que nos parece muy grave y que lo tenemos que denunciar así, es que si tú reduces la sanción al patrón para poder despedir injustificadamente, eso provoca el efecto contrario al que buscaba la reforma. Es decir, si la reforma fue anunciada señalando que íbamos a tener más trabajo, que iba a haber más oportunidades, desde luego que si a los patrones les reduces la sanción haciendo una indemnización más baja de lo que venían pagando, provoca que puedan despedir con mayor facilidad. Claro. Yo creo que los mexicanos pues no nos merecemos en esta reforma que pueda haber una sanción menor a la que había, más cuando las reglas del juego pues datan de 1930, el país venía creciendo así,
Y al cambiarse drásticamente, podemos decir que los efectos de esta reforma se verán reflejados en 10, 15 años, con un número importante de despidos, un número importante de desempleo, puesto que las condiciones que se han generado son propicias para que haya despidos masivos. Diríamos entonces que no se puede tener más trabajo ni se puede tener de mejor calidad si se tienen sanciones más laxas de las que se venían presentando. Ahora, aquí es importante señalar que los estudios de los economistas y los que supuestamente hicieron la estrategia de esta reforma laboral, para su pensar, es que si hacían que los patrones pudieran tener la facilidad de despedir a las personas, pero no como se venía dando con la Ley Federal del Trabajo anterior, podía haber más movilidad de los trabajadores y habría más incremento en plazas de trabajo. Digo, yo estoy igual en el mismo pensar en el que se encuentra usted, licenciado, más sin embargo, también hay que tomar en cuenta qué fue lo que pensaron. O sea, insisto, ellos consideraron la parte de que si los patrones pueden despedir a la gente que no les fue productiva en ciertas plazas, poder contratar más y incluso abrir más fuentes de trabajo. No sé qué piense referente. Mira, me parece que las reglas eran justas. El sistema desde 1930 hasta 2012, hasta antes del 30 de noviembre del 2012, establecía la posibilidad de rescindir la relación de manera justificada y no imponía ninguna sanción al patrón que despidiera bajo alguna de las causales que establecía el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo. Bastaba entregar un aviso de rescisión por escrito en el cual se especificaran las causas, se levantara un acta administrativa ante testigos, pero siempre hubo, y es importante dejarlo claro así, una salida o alguna forma de que el patrón, sin ninguna consecuencia económica ni de ningún tipo, pudiera llevar a cabo un despido justificado. Y las causales están ahí en la ley. Lo que nos parece a nosotros delicado es que dentro de las causas o dentro de una causal de despido injustificado pueda la sanción reducirse. Te decía yo, los efectos, veía yo el otro día un estudio. A nivel nacional, cuando la situación económica empeora, se caracteriza por dos efectos jurídicos. Uno, sube el número de juicios mercantiles, puesto que no hay liquidez, no hay dinero para pagar. Hay muchísimas demandas mercantiles. Es una cadena de obligaciones. Como sabes, en materia mercantil, tú eres especialista, pues hay jurisdicción concurrente en lo que son los juzgados de distrito y los juzgados civiles. Sube la cantidad de juicios, puesto que no hay dinero para pagar las deudas que se tienen contraídas, ya sea con un banco o derivadas de un título de crédito. El otro efecto de la situación económica es el aumento sensible de los juicios laborales. En México hay un aumento sensible de los juicios laborales. Te voy a poner un ejemplo. Las salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje eran 3, tradicionalmente funcionó con 3 salas. Hasta hace unos años, hasta hace, me parece, 3, 4 años, se acaban de crear 5 salas más en apoyo a estas 3. Entonces, ¿qué te puedo yo decir? Ha crecido de manera significativa. Los tiempos en los cuales se atendía un juicio para dictarte, por ejemplo, un laudo era 1 año, para poder desahogar las pruebas en la etapa de instrucción, pues se llevaba años poder llevar un juicio de estos. La gente sabía, o los litigantes que nos están escuchando sabían, que los juicios laborales eran muy largos, siguen siendo muy largos. Me estoy refiriendo exclusivamente al aspecto burocrático. Si nosotros, que fue otra parte de la exposición de motivos, no tomamos en cuenta que no creció el número de juntas de conciliación y arbitraje, que no hay más organismos encargados de impartir justicia, y lo único que se hizo fue reducir la pena. No hay condiciones para que los juicios se desahoguen de manera más rápida. Hay condiciones que se verán en algunos años para que haya mayor desempleo y, por supuesto, para que las condiciones en las cuales el patrón pueda llevar a cabo un despido pues sean más favorables para ellos. Es pues una reforma, a nuestro parecer, que beneficia al sector empresarial. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos para seguir abundando el tema. Gracias. Acerca de la reforma laboral, también le pediría aquí al licenciado Juan Manuel Figueroa si nos puede platicar acerca de la reforma laboral, cuál es su opinión, ¿le parece que fue buena la reforma, le parece que no fue tan buena?
¿Qué opinaría usted? Yo creo que vale la pena darle tiempo. Está muy joven todavía la reforma y a mí me parece que lo peor que nos había pasado los últimos años, desde 1930, como bien menciona el licenciado Noriega, era la inmovilidad y hacernos de pronto creernos el cuento de que el mundo no había cambiado y de que podíamos mantener legislación de los años 30 del siglo pasado. Es muy importante, y creo que eso ha cambiado en general en la clase política y en la mentalidad de los mexicanos, que problemas tan lacerantes como la pobreza, la injusticia, la corrupción, no se pueden terminar simplemente por decreto. Qué bueno fuera que pudiéramos abolir la ley de la oferta y la demanda, pero eso no se puede. Tenemos que tomar en cuenta, y yo creo que aquí los legisladores, si bien lograron una reforma que puede ser muy perfectible, sí lograron avanzar en ese camino de atender a las circunstancias económicas, políticas, de orden mundial. Porque si nosotros nos miramos solamente el ombligo y decidimos mantener una legislación que servía para cuidar los trabajos que ya se tenían, íbamos a dejar de lado a la gran mayoría de la población, a la gran mayoría de los mexicanos, que no es que no tengan trabajo, claro que los tienen, pues, sino de qué comen o de qué viven, pero están en el sector informal. Ahí sí, con nulas prestaciones sociales. Todos los que trabajan limpiando parabrisas, los que trabajan vendiendo fayuca, ellos son empleados. No es cierto que son microempresarios. Existen los microempresarios que se favorecen de que todo este grupo de personas está en el sector informal. Yo Pero quiero cada concretar. vez se ha subido más y más todo Claro, este a sector. mí me gustaría, por un lado, mi postura señalar que no se pueden acabar por decreto estos problemas. O sea, la legislación tiene que corresponderse con la realidad que vive el país y que vive el país inserta en el mundo. O sea, no podemos decir, a mí no me importa lo que los gringos hagan o lo que Europa esté haciendo o lo que China esté haciendo, porque si China modifica su regulación, eso nos afecta. Claro que la inversión alemana, la inversión estadounidense que podía venir a México, se va a ir a China. Todos los movimientos que tienen geopolíticos tienen un efecto en materia laboral, económica, inclusive política en nuestro país. Y otra cuestión que me gustaría decir, una cosa es lo sustantivo, que desde mi punto de vista yo estoy a favor de romper con esta inmovilidad y, si bien en detrimento de la protección de los empleos ya existentes, permitir la posibilidad de generar nuevos empleos, o más bien de estos empleos informales, jalarlos a la formalidad y ofrecerles a esos millones y millones de mexicanos una posibilidad de tener prestaciones laborales también. Porque lo que sí es un hecho es que en los últimos años, los últimos 30 años, países con una tradición proteccionista de los derechos laborales como Alemania ha ido flexibilizando sus reglamentos, sus leyes, sus políticas, por la sencilla razón de que buena parte de los empresarios alemanes prefieren irse a China, o irse a Brasil, o venirse a México, como a Puebla con la planta que tienen ahí de Volkswagen. ¿Por qué? Porque les sale muy caro. Ha tenido, anualmente se renuevan sus contratos colectivos y discúlpenme, pero en Alemania los empleados, o sea, no es cierto que al flexibilizar las políticas de despidos, al flexibilizar la posibilidad de no tener que comprobar un despido justificado es casi tanto como comprobar el adulterio. O sea, es muy complicado. Imposible, a menos de que tenga uno cámaras y esté monitoreando 24 horas. Es una cuestión que no servía, sí, un caso hay cada 40 años. Y por favor, pero Alemania, ya quisiéramos para días de fiesta tener un día al mes la condición que tienen los obreros alemanes. Los Estados Unidos es facilísimo que despidan a un trabajador, facilísimo. Sin embargo, la economía... ¿Usted está a favor, entonces? Yo estoy a favor, claro. De la reforma que hubo. De la reforma, que es perfectible. Estoy a favor de lo sustantivo y creo que es muy discutible lo instrumental. Que si debían subirle más el interés, que si bajarle, que si menos meses. Yo creo que todo eso es muy perfectible y lo podremos ir solucionando en base a la conforme práctica, vayamos viendo la empirismo. estadística de los juicios, qué tanto ha crecido. Yo creo que eso se puede perfeccionar todavía mucho más. Y para cerrar esta primera parte, y ahí concretamente lo que mencionaba el licenciado Noriega, de que beneficia al sector empresarial, es importante que definamos qué entendemos por sector empresarial.
el sector empresarial no es nada más la Coparmex, no es nada más estos del Consejo Coordinador Empresarial. O sea, el sector empresarial también es la señora Juanita Cardona, que tiene una tienda de abarrotes. También es el abogado que contrata 2 pasantes y que al estar empezando y tener 4 clientes, pues él no quiere echarse un compromiso que luego resulte que se tiene que hipotecar la casa, vender el carro, porque pues simplemente no le funcionó. Una de las causales que no existían en la anterior reforma y que lamentablemente sigue sin existir, aunque sí toma más en cuenta la situación, es la depresión económica. Entre las causales de despido justificado nunca decía pues que estés a punto de quebrar, que te persigan tus acreedores. Entonces la gente, el empresario, el microempresario, que es el más del 90% de la economía mexicana, la mueven los microempresarios. No la mueve Televisa, no la mueve Cemex, no la mueve Carlos Slim. La mueven los señores que tienen la tlapalería, que tienen la tienda, que tienen el expendio de pan. Y eso es igual en Alemania, y eso es igual en Estados Unidos, y eso es igual en los países nórdicos. El grueso de los que sostienen la economía son los micro y pequeños empresarios. Y son a los que más siempre les afecta cualquier tipo de reforma. Esta reforma beneficia al sector empresarial. Si entendemos por sector empresarial, pero si entendemos por sector empresarial ese grueso de mexicanos emprendedores, a mí me parece que estamos en la dirección adecuada. En la cuestión laboral. En la cuestión laboral. Está muy bien. Bueno, no sé si aquí el licenciado Noriega nos pueda comentar qué papel juegan los sindicatos en esta reforma. Nos parecía que era muy importante el papel que siempre habían jugado. Mira, los sindicatos, que tú sabes que hay sindicatos patronales y sindicatos obreros, eran contrapesos para este tipo de reformas. Desde luego que es importante insistir en el tema de la gran diferencia entre los dueños de los medios de producción y quienes trabajan para ellos. Esta distinción resulta importante subrayarla, puesto que quienes son dueños de los medios de producción tienen una responsabilidad social muy importante hacia ellos, una responsabilidad que va de cuidarlos, de darles garantías para desempeñar su trabajo. Indudablemente es importante decir que los empresarios hacen un papel importante en la economía nacional, desde luego que nos dan empleos, desde luego que mueven al sector y desde luego que forman parte importante del desarrollo de los países. Pero si nosotros tomamos en cuenta que desde 1930 las reglas del juego para cualquier empresario micro, macro, internacional que quisiera poner una empresa en nuestro país eran estas, con una gran responsabilidad hacia la gente que está trabajando, no vemos nosotros un motivo claro en la exposición de motivos de esta reforma para poder determinar que de repente estas sanciones, que no nos parecen grandes, nos parecían adecuadas, son tan graves, alguien que deja sin empleo a un trabajador como alguien que comete un delito por una razón clave. La familia como núcleo importante, hay que protegerlo. Cuando tú dejas sin empleo a un jefe de familia, es importante tomar en cuenta que esta persona deja sin las provisiones básicas a su familia. Para nosotros es importante la estabilidad en el empleo, porque sentaba las bases para que todas las familias mexicanas tuvieran lo necesario, tuvieran lo básico y sobre todo se desempeñaran con las garantías adecuadas. Esta reforma pudo ser peor. Desde luego tú sabes que en los últimos 12 años estuvo cabildeando con la intención de poderse llevar a cabo. Se mencionaba el contrato por hora, se mencionaban muchas modalidades que rompían, por ejemplo, con la jornada mínima, con romper con el salario mínimo. Nuestro país tiene que tener este tipo de transformación. Yo no estoy peleado con esa idea, me parece muy adecuado lo que menciona el licenciado Figueroa, pero es una transición que tenemos que tener paulatina, de manera tal que no se vean afectadas ninguna de las garantías, porque hay que recordar que la Ley Federal del Trabajo no establece un régimen de privilegios para los trabajadores, establece las garantías mínimas bajo las cuales ellos van a prestar un servicio. Si estas garantías mínimas son trastocadas y es trastocado la garantía más importante, que es la estabilidad en el empleo, nos parece a nosotros que se está dejando en grave estado de vulnerabilidad a las familias mexicanas. Los empresarios ya lo habían aceptado, hacían grandes negocios en nuestro país con grandes utilidades, no se diga Volkswagen en Puebla y todas las empresas transnacionales, eran condiciones que ya tenían. Nos parece a nosotros que la reforma viene a romper de manera abrupta condiciones que ya ellos conocían, que se venían llevando a cabo, que se hace no de manera paulatina, sino de manera agresiva, que va a traer consecuencias de desempleo que serán palpables y visibles para todos en 10 años, en 15 años,
donde los más afectados, además de ser los jefes de familia o estos trabajadores, van a ser las familias mexicanas. Nosotros creemos que los empresarios, claro que pueden hacer un buen negocio, claro que pueden hacer en nuestro país toda su actividad económica, pero sentados con las bases que veníamos teniendo desde 1930, sin que esto sea una resistencia al cambio o sin que esto signifique de alguna manera que estemos amarrados o que estemos creyendo que lo anterior son condiciones que fueron mejores. Estas eran condiciones mínimas, fueron trastocadas y nos parece que los efectos negativos los veremos en unos 10 Bueno, 15 pero años. para tu opinión, licenciado, ¿cuáles son las modificaciones más importantes que se hicieron a esta reforma para que los televidentes sepan, ¿no? Para ti, ¿cuáles son las que más fueron modificadas o las que más impactan? Mira, vamos a una pequeña pausa comercial y entramos ya de fondo a esa respuesta. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para seguir platicando acerca de la reforma laboral. Se quedó en el uso de la palabra el licenciado Adrián Noriega. No sé si quiera contestarle aquí a la licenciada Munira Sánchez. Sí, por supuesto, licenciada, que las preguntas que hace son muy importantes. Decirle a nuestros televidentes que todas las principales reformas que se hacen a la Ley Federal del Trabajo, ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, tienen que ver con lo que son las indemnizaciones y principalmente tienen que ver con el derecho adjetivo procesal. Estas reformas son relevantes, puesto que al momento de que ocurre un despido injustificado, las reglas del juego nos parece que ya no son equitativas. Nos parece, por ejemplo, el tiempo extraordinario. Pareciera que dentro de esta lista de cosas que a los empresarios les afectaba, porque así está expresado en la exposición de motivos, pagaban altas indemnizaciones a los trabajadores con motivo de estos juicios. El ejercer una vía institucional ante una injusticia, porque promover un juicio es ejercer una vía institucional. Promover una huelga, en términos de la Ley Federal del Trabajo, es una vía institucional de canalizar un reclamo ante una situación que estimamos injusta. Poder promover una vía institucional, lo único que significa es ajustarnos o apegarnos al Estado de Derecho. Desde luego que sabemos que las manifestaciones son de muy distinto tipo. Puede salir uno en marcha, puede uno tratar de tomar las instalaciones. En gobierno había una figura que le llamaban brazos caídos, que la gente cuando no le declaraban la validez de una huelga, de repente se presentaba, pero no trabajaba. Hemos buscado, pues, o los trabajadores han buscado, dentro de estos recovecos de la norma, formas de expresar su descontento y de utilizar caminos no institucionales. Pero en estos casos donde los trabajadores buscan un camino institucional que te da la ley, porque los juicios, los recursos están establecidos en ley, es una posibilidad que te dio el legislador para poder acudir a poder reclamar una injusticia. Nos parece que las reglas eran justas, porque como veníamos diciendo nosotros, no es justo que en el derecho procesal le impongan la carga de la prueba del pago del tiempo extraordinario al trabajador. Yo mando a la mesa esta pregunta. Si un trabajador se presenta habitualmente a sus funciones, ¿tiene él la posibilidad de llevarse a su casa su tarjeta de asistencia, las listas de asistencia? Estos documentos son generados por los patrones. Si nosotros en la ley procesal establecemos que la carga de la prueba del tiempo extraordinario es del trabajador, nos parece que nos estamos olvidando de lo esencial. Quien tiene los medios para poder demostrar que se presentó a tiempo, para poder demostrar una falta injustificada y por lo tanto sancionarle conforme a la ley, ya sea con un abandono de empleo, con una rescisión del contrato por tener más de 3 faltas, es el patrón. Nosotros no podemos llevarnos a nuestra casa ni consigo nuestras tarjetas ni nuestras listas de asistencia. Ese tipo de reformas fueron expresadas en el Diario Oficial del 30 de noviembre del 2012 y nos parece que no hace que ni el trabajador puede ejercitar adecuadamente una vía institucional, ni pone de manera equitativa la contienda. Otra reforma importante, ya la hemos platicado ahorita en el programa, es la que tiene que ver con la indemnización para el caso de un despido injustificado. Es importante insistir, para el caso de un despido justificado, está claramente previsto que el patrón no va a pagar nada. Para el caso del trabajador que llegue en estado de embriaguez, que falte a sus labores, que abandone su trabajo, que profiere insultos o malos tratos en contra del patrón, siempre la ley estableció y sigue estableciendo que no tendrá ninguna sanción el patrón.
Para el caso donde haya un despido injustificado, entendido como aquel donde el patrón despide sin causa a un trabajador, lo deja sin uno de sus derechos más importantes, que es el derecho al trabajo, el derecho a tener un trabajo socialmente útil, nos parece que la sanción no podía reducirse, porque es muy grave. El reducirla equivale a promover los despidos. El reducirla y el hacerlo de la manera que se hizo en esta ley, de manera abrupta, sin un camino paulatino, lo único que equivale es a beneficiar al dueño de los medios de producción, a evitarle un costo mayor a una injusticia. No podemos nosotros decir que es adecuado una reforma donde se premia al que actúa con arbitrio o al que actúa al margen del derecho. Bueno, pero no todos los trabajadores son tan buenos como los pintas, ¿no? O sea, hay trabajadores que también lo merecen, ¿no? Entonces también pues tienen que tener manga el patrón pues para poder despedirlos. ¿Qué pasaría, licenciado? Y voy a poner el tema de las trabajadoras domésticas, que me parece uno de los empleos peor remunerados en términos de prerrogativas y de prestaciones. ¿Qué pasa si yo contrato una muchacha y al final del día no me gusta cómo hace el quehacer? Pero la muchacha llega a tiempo, la muchacha pues ahí hace más o menos todo, pero simplemente no me gusta cómo hace el quehacer, porque barre para la izquierda y a mí me gusta que barran para la derecha y yo soy muy maniático. Y no la puedo despedir. Y entonces se empieza a generar ahí una situación. Vuelvo a lo mismo, yo creo que es importante, y creo que la gran mayoría de los mexicanos ya se quitaron esta idea del siglo pasado, de que el trabajo era un derecho como tal, es como la vivienda. Todos tenemos derecho a la vivienda, sí, pero no, por decreto no podemos ejecutar ya en la realidad ese derecho. Tenemos que generar las condiciones económicas, y yo creo que la obligación del gobierno, no del otro mexicano, o sea, el que la muchacha tenga derecho a un empleo no debe recaer como una obligación para mí. Yo no, como otro individuo, como otro mexicano, con garantías también, no debería ser el responsable de hacer valer el derecho al trabajo de esta persona. El gobierno tiene que generar las condiciones para que la economía sea dinámica y haya oportunidades de empleo. Pero creo que, y aquí el nombre del programa me parece muy adecuado, contundente, justicia para todos. Sí, a lo mejor hubo un detrimento en 17 millones de mexicanos que ahora va a ser más fácil que los despidan, pero hay otro tanto, yo diría superior a esos 17 millones, todos los que están en la informalidad, que a lo mejor tendrán una oportunidad para conseguir un empleo con un mínimo de prestaciones, con la posibilidad de un crédito Infonavit, con la posibilidad de estar afiliados al IMSS. O sea, sí, si hablamos de solo esos 17 millones, pues sí, perdieron privilegios, pero pensemos en los otros mexicanos que también son mexicanos y que por el simple hecho de ser mexicanos tienen derechos y tienen garantías y no estábamos tomándolos en cuenta. Yo a todo el teleauditorio les pediría que reflexionaran en todos esos mexicanos que ahorita no tienen IMSS. Usted, televidente, pregúntese si tiene IMSS, si tiene posibilidad de tramitar un crédito Infonavit, y si no lo tiene, bueno, pues usted no se ve afectado por esta reforma porque en realidad usted no tenía un trabajo que fuera susceptible de que lo despidieran y de que entrara a toda esta situación que estamos discutiendo. En este tema de las prestaciones de seguridad social, ¿qué consejo le podría dar a los televidentes? ¿Que se lo exijan a su patrón, esta parte? ¿Que se incorporen ellos solos? ¿Qué podría hacer? Yo creo que una posibilidad es que lo exijan, pero también está la posibilidad de que ellos, por sí mismos, empiecen a pagar una cuota en el Infonavit, por ejemplo. Lo exigen al patrón, inmediatamente el patrón lo va a despedir. Claro. Porque ya está exigiendo. O lo que pasa siempre que los dan de alta con un sueldo mínimo. Exactamente, un sueldo menor. Pero ese es el mejor de los casos. Pero yo quiero ver que llegue, como el ejemplo que está diciendo el abogado, que llegue la muchacha que te pida que te dé la prestación y tú le digas no. Pues no lo piden. Sí, no lo piden. No, sí lo piden. Y pero tú, ¿qué haces? Lo despides y consigues a alguien más que lo haga. Que y está mal hecho. Se conforme con por eso eso. te digo, es un arma de doble filo. O lo exiges y te despiden, o lo exiges y el patrón puede decir, sí, claro que sí, vamos y lo hacemos. Porque además tú por tu propio derecho vas y lo haces. Algo que no podemos soslayar, y más en un país como México, con una cultura jurídica tan endeble, que estamos tan propensos siempre a la simulación. Entonces podemos echarle 500 años de cárcel a los homicidas y 2 millones a los secuestradores y 100,000 millones de años
a los que despidan a sus trabajadores injustamente. Pero de ahí a que se materialice en la realidad, Exacto. creo que necesariamente tenemos que tomar en cuenta los otros factores que intervienen en el diseño institucional. O sea, reitero, no podemos por decreto acabar con los lastres que tenemos como sociedad. Ahora, podría ser analógicamente que cuando contratas a un trabajador es como si tuvieras una novia, ¿no? Digamos. Si todo está marchando bien, pues van a seguir produciendo, van a seguir haciendo cosas. Pero si ya hay conflicto del uno al otro, del uno a la pareja o viceversa, pues puedan hacer la terminación fácil, como tal. Esto yo creo que puede ser la parte de la reforma que hubo, en el sentido de que ya no se busquen tantos problemas para poder despedir a una persona que a lo mejor no está dando lo que tiene que dar en su trabajo. Y en ese sentido, pues que a lo mejor esa otra persona puede buscar otro trabajo donde sí funcione, que sea el perfil adecuado. Ya pasaron 15 años, ya se acostumbró a llegar a las 9, salirse a las 3, no hacer ni un ápice más de lo que está estrictamente estipulado. En su contrato, y hay otra claro. persona que está ávido de una oportunidad de dar el 100% y simplemente no la puede ocupar porque yo nomás me alcanza para pagar una. Claro. Y veo que tiene ganas, entonces a lo mejor lo contrato por abajo del agua. Sí, porque sabes que despedir a te va a Me va a salir costar carísimo, va a ser un viacrucis, un va a dineral. ser, claro. Y lo tengo ahí parado sin hacer Y lo mayor tienes cosa. parado. O sea, yo creo que sí tiene pros y sí tiene contras, pero sí hay que adecuarlo, ¿no? Para que sea maneje, para que funcione, para que todos los ensambles vayan caminando, ¿no? No podemos decir que todo es malo como es la opinión del licenciado, ni que todo es bueno como es la opinión del otro licenciado. No. O sea, yo creo que se puede sí se perfeccionar. conjunta, claro, se pueden perfeccionar, como bien dices, pero sí hay que tomar en cuenta muchas cosas, ¿no? O sea, no nada más hay el pobre trabajador, porque también hay perder de trabajadores vista pésimos. El objetivo, justicia para todos. Exacto. A mí me gustaría mucho escuchar la opinión del licenciado Noriega. Bueno, yo no he dicho que todo es malo. en Es importante para mí. forma de aclarar réplica de todo lo que sea. que es importante subrayar que en un sistema como el mexicano, donde sabemos que las reglas del juego estaban claras, porque a todo lo que ustedes mencionan hay una salida, hay un capítulo, por ejemplo, especial para las trabajadoras o trabajadores domésticos, hay un capítulo especial para los profesionales del deporte, que en una baja de rendimiento es causal de rescisión. Es decir, nuestra legislación se ha ido transformando de 1930 a la fecha. Sin embargo, lo que nos parece a nosotros que no es del todo positivo y que tendrá efectos negativos es lo que tiene que ver con la reforma a la sanción que se imponía al patrón. Nos parece que la imposición de cargas hacia los trabajadores dentro de un litigio también nos parece excesivo e inadecuado. Esos son los aspectos que no nos parecen que fueron tomados en cuenta los trabajadores ni los sindicatos de trabajadores. Perdón que lo interrumpa, pero nos está ganando el tiempo. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Estamos de vuelta para seguir platicando acerca de la reforma laboral. Se quedó en el uso el licenciado Noriega. No sé si nos pueda platicar de lo que estaba ahí comentando. Sí, bueno, únicamente insistir en que las reglas del juego eran justas. Nos parece a nosotros que la reforma... Bueno, pero justas ¿para quién? Nos parece que eran justas para obreros y para patrones. Eran justas puesto que las dos partes tenían la posibilidad de actuar, sancionar conforme a la ley, y por parte de los trabajadores tenían siempre la posibilidad de exigir el reconocimiento de sus derechos. Es que creo que eso es muy abierto, porque puede ser injusto o puede ser justo, pero ¿para quién? Para algunos legisladores, para ti, para algunas empresas. Entonces, o sea, no podemos decir lo anterior era totalmente justo y esta reforma es totalmente injusta. No me parece que sea así, en mi opinión. Bueno, yo creo que sería importante ver el comportamiento que tendrá la reforma. Que es lo que decimos, ¿no? Que hay que ir los viendo efectos hacia cómo va futuro, avanzando. si se generan más empleos o no. Nos parece que no están sentadas las bases para generar más empleos, puesto que se reduce la sanción al que despide y esto por supuesto que fomenta. Una sanción tiene varias finalidades, una de ellas es inhibir una conducta. Indudablemente el poner una sanción alta a quien cometía una arbitrariedad pues era justo y nos parece a nosotros que el haberla reducido
puede fomentar a que haya mayores arbitrariedades en ese sentido. Claro. Ahora, en la parte de la incorporación, cuestiones de seguridad social o la incorporación de gente que se dedicaba a trabajos informales, digamos, y que ahora se pueden llegar a incorporar, no sé cuál sería su opinión referente a esa modificación que hubo en la ley. Es muy interesante, licenciado Héctor, esta pregunta, puesto que en el sistema mexicano la seguridad social estaba únicamente para los que prestaban sus servicios o trabajaban. Esto es, si trabajabas para el gobierno tenías ISSSTE, si trabajabas para el sector privado tenías Seguro Social o IMSS. Sin embargo, a partir del sexenio de Calderón, recordarán ustedes que hubo ahí la incorporación del Seguro Popular, pensando en todas aquellas personas que no tuvieran trabajo, pudieran acceder a los servicios de salud, entendiendo que el servicio de salud es un servicio prioritario, que no solamente beneficia a quienes reciben esta asistencia médica, sino a toda la población, por las epidemias, las pandemias, todas las cosas que se pueden presentar. Posteriormente, el gobierno federal, en la actual administración, impulsa un programa que se llama Crezcamos Juntos, que invita a que todos aquellos que se dedican al comercio informal o están en la informalidad puedan entrar a la formalidad, dándose de alta ante Hacienda, pagando impuestos, trayéndole varios beneficios. Yo mencionaría los dos más importantes: tener un alta ante las instancias de seguridad social, como es en este caso el Seguro Social, y recibir él y su familia y sus dependientes todos los beneficios de una asistencia médica, de una posterior jubilación, y por supuesto recibir o tener acceso a los créditos, por ejemplo, que dan para vivienda el Infonavit. Entonces, esta invitación que se hace al sector informal para hacerse formal, por supuesto, redunda en grandes beneficios de la recaudación, etcétera, y hace de manera decidida desde finales del año pasado que todos los compañeros que estaban en el sector informal, vemos campañas muy intensas todavía hace unos meses de este programa, puedan incorporarse a la formalidad. Bien. Ahora, no sé si aquí el licenciado Juan Manuel Figueroa nos pueda comentar. Un poco para redondear la participación, creo que el paradigma del siglo XXI, así como lo fue el paradigma en el siglo XX, que era la justicia social, claro, nuestra Constitución, podemos presumirla como la primera Constitución social, inclusive antes que la Constitución rusa. Ahora el paradigma en el siglo XXI, el paradigma que nos tocó vivir a todos los mexicanos, es el de la inclusión. Es injusta, como decía el licenciado Noriega, las reglas del juego cambian, se vuelven injustas para esos 17 millones de afortunados que estaban dentro de la formalidad, dentro del circuito, incluidos. La idea es incluir a esos otros 20 millones que están trabajando porque pues, no los mantiene el gobierno, o no los mantiene, digo, les podrá dar una despensa de tanto en tanto, pero no, o sea, sí generan actividad económica. El problema de no estar incluidos en la formalidad es que si tienen un ahorrito, ¿qué hacen si no tienen tarjeta de crédito, si no están dentro de los circuitos financieros? Pues le echan otro piso a su casa o le cambian la lámina, o sea, uno va a ver los cinturones que le llaman cinturones de pobreza fuera de las grandes urbes, de las metrópolis, de las megalópolis como el DF, Monterrey, Guadalajara, y ve un caserío gris. Bueno, eso costó dinero, eso no fue generación espontánea, pero la gente, al no estar incluida en los circuitos de la formalidad, pues no tiene cómo invertir. Yo recomendaría a los televidentes que no están en la formalidad y que tienen un puesto de quesadillas o que compran y venden Jafra, que están generando dinero, que generan economía, que le den una oportunidad, por ejemplo, al programa Crezcamos Juntos, poder sacar un crédito en Infonavit. Yo no sé si es buena o mala la tasa respecto de los bancos, pero la diferencia es fundamental. Un banco no le interesa incluir socialmente a alguien que no tiene un crédito. El Infonavit sí. A un banco le interesa lucrar. Al Infonavit, en este caso, o al Fobiste, les interesa otorgar el beneficio. Al tener una persona que nunca había tenido, que va a ser la primera generación que puede sacar un crédito hipotecario, ya está dentro de los circuitos financieros. Y al tener ya su patrimonio, ya puede hipotecar, ya puede hacer lo que hace un gringo o un español o un inglés. No es que estén mucho mejor que nosotros económicamente, sino que tienen acceso a crédito, tienen acceso a
préstamos para casa, tienen acceso a cuestiones que aquí muchos mexicanos, la mitad dicen, no tienen. Entonces, yo sí pensaría en este cambio de paradigma, la inclusión. En los años 30, pues el marxismo era lo que predominaba y buena parte de nuestra legislación laboral se hizo bajo los parámetros marxistas, marxianos iba a decir, marxistas. Nada más que Marx no tomó en cuenta muchas cosas. Por ejemplo, Marx hablaba pues de patrones y de obreros, y el tercer sector, y el outsourcing. Claro. Pues esos eran conceptos que ni se les ocurrieron. Claro. Ahorita ya los paradigmas ya no es la explotación del hombre por el hombre, ya es, y hay un libro de una autora que les recomiendo mucho, Vivian Forrester, se llama El horror económico. Todos estos países africanos, del África subsahariana, que nadie quiere ir a invertir allá. Y entonces ellos quisieran ser explotados. Ellos quisieran, oye, Volkswagen, oye, Cemex, ven, trae una planta y contrátame que me pagues $1 al mes. A nadie le interesa ir a invertir allá. Ese es el horror económico. Todos estos grandes países enteros que se quedan fuera del comercio, y los países ricos prefieren comerciar entre ellos nada más. Oye, es que me vas a explotar. No, ni siquiera me interesa explotarte. O sea, a ver de qué sobrevives. Ese es el verdadero horror económico. Yo creo que es fundamental, y ese ha sido, junto con Brasil, una de las principales taras que tenemos como país, y una deuda con los mexicanos. Incluir a esa otra mitad que no tiene la posibilidad pues de tener ni el más mínimo de prestaciones sociales. Digamos que la legislación se tiene que ir adecuando, digamos, a los cambios sociales, políticos, económicos de un país, y en este tipo de reforma laboral, pues consideramos que sí tiene a lo mejor algunas cosas que no... Flexibiliza, hace más fácil despedir, eso quiero dejarlo muy claro. Sí, la idea es hacer más fácil los despidos, de tal modo, tú como país generas 50 millones de empleos, formales e informales. Y nada más que 17 millones están muy protegidos por las leyes laborales. Claro. La idea es, para que haya este dinamismo que pueden presumir otras naciones con economías más robustas y más sólidas, es dinamismo económico. Ah. Y yo no sé, los economistas los economistas dicen que la mitad del tiempo se la pasan prediciendo lo que va a suceder, y la otra mitad justificando por qué no sucedió lo que dijeron que iba a suceder. Pero tampoco, digo, también está el legislador así leguleyo, que todo lo quiere arreglar con pura reglamentación y con pura legislación, y no atiende a la estadística y a los datos que nos arroja la realidad. Sí, flexibiliza, facilita los despidos, pero eso mismo se ajusta a la realidad genera del país. oportunidades para gente que quiera aprovecharlas. Esa es una realidad que tampoco podemos hacer de lado. Hay gente más trabajadora que otra. Y eso no solo en México. Y hay gente que está protegida, que como bien dices, llega nada más y hace estrictamente lo que dice, termina y se va. Y la que está afuera con hambre, entonces esto le ayuda a que pueda el patrón decirle va. Y a que pueda entrar a la economía en el sentido claro, de y para que se mueva. Hay casos monstruosos de un tipo que el empleado le dice, oye, quiero sacar un crédito, pero yo gano muy poquito. ¿Me podrías decir que gano 3 veces para llevar al banco? Y este hombre, por ayudar, le escribe una carta donde le dice, sí, ganas 3 veces más. No y luego lo demanda laboralmente, claro. Y este tiene que vender los carros. Cosas que, digo, no es la generalidad, tampoco quiero que piensen que soy Sí, pero yo creo, el chiste yo creo aquí que esto no es como en las adecuarnos. telenovelas, que hay gente buena de tiempo completo y gente mala de tiempo completo. Sí, Yo creo que de acuerdo a hay las que irnos circunstancias, moviendo, ajustando y hacerlo todo por el bien del país, ¿no? Y de todos nosotros y de todos los trabajadores, darle una oportunidad a la reforma y ver qué es lo que pasa, pero todos en conjunto y echándole ganas, ¿no? Y nosotros, yo creo que aquí los abogados le irán dando un seguimiento puntual a la estadística y a ver lo que nos van arrojando las juntas de conciliación, claro. Y también los datos económicos de crecimiento de empleo formal. Claro. Bueno, pues se ha agotado el tiempo, se ha agotado el tema. Creo que ha sido bastante bondadoso todo el material que hemos platicado, por lo cual lo doy por terminado este programa. Si usted tiene alguna asesoría, alguna duda que pretenda expresar, a lo largo del programa ha aparecido los datos de una firma legal donde usted puede hablar para consultar o para quitarse alguna interrogante como tal. Les agradezco mucho a los panelistas que nos hayan acompañado en este programa. De igual forma se le agradece mucho a la producción que haga posible
este tipo de programas. Aquí el licenciado Noriega nos pidió que quería mandar unos saludos. No sé si quiere aprovechar los últimos momentos para mandar un saludo. Pues un saludo ahí a todos los compañeros y amigos abogados. Bien, bueno, pues también darle las gracias al patrocinador que nos otorgó amablemente este majestuoso arreglo floral, el cual en pantalla aparecen sus datos si usted desea adquirir uno de estos tipos de arreglos florales. Es una de las mejores florerías que yo conozco en lo personal en la Ciudad de México. Y bueno, pues no me resta más que agradecerles a ustedes, televidentes, el que nos hayan sintonizado, esperando que nos sintonicen de igual forma la próxima semana, que pasen muy buena noche y recuerden nuestro lema, el cual es: La justicia es ciega, nosotros no. Justicia para todos, el primer programa con temas legales en México. Este programa de de integración adecuada de la competencia. lo bueno que quedó en la Constitución como un derecho. hay más campañas de casa. Y a meterle valor. Una fuerza de Estado. El sistema se establece en la práctica. En Justicia para Todos tocamos los temas que día a día influyen en los ciudadanos, su planteamiento, desarrollo y conclusión. Que hay particulares que tienen la capacidad de violar de la misma manera o aún más grave que el propio Estado los derechos humanos de los demás, y contra ellos no se está haciendo nada. Tenemos el único espacio en el país para que el público esté enterado de sus derechos y obligaciones y de cómo resolver los problemas que como ciudadano puede tener. Yo cumplo y demuestro que fue ilegal ese acto administrativo como tal, pues a lo mejor si se tarda mucho la autoridad me lo regresan hasta con interés. Justicia para Todos es un programa confiable para el televidente y para tu marca de servicio o producto. En nuestro espacio puedes contar con entrada y salida de programa, salidas y regresos de corte comercial, superimposiciones y menciones de marca. A nuestro público le ofrecemos verdad y por lo mismo es importante que tu marca esté presente con nosotros, en un espacio que le dé certeza a nuestros televidentes de que lo que le estamos brindando es calidad. Justicia para Todos se transmite en el prime time de Vibra TV, miércoles a las 9 de la noche y sábados y domingos su repetición a las 6 de la tarde. Vibra TV tiene cobertura en el Distrito Federal por el canal 158 de Easy, 165 Total Play, en más de 100 ciudades del país por diferentes sistemas de cable y a todo el mundo en internet en canal vibra.tv. Nuestro target va de la clase C a la A y potencialmente alcanzamos 2 millones de telespectadores. Hay un refrán que dice: entre abogados te veas. Y sí, tu marca se verá entre abogados confiables, cuya misión es transmitir verdad, objetividad y sobre todo el mejor producto para nuestros clientes. Por eso te invitamos a ser parte de nuestro grupo, de aliarnos, de ganar en credibilidad, que tu producto y servicio se integre a un programa de gran utilidad para nuestros televidentes, en un canal que promueve la vida sana, los valores, el entretenimiento y el desarrollo humano. Justicia para Todos, aquí en Vibra TV.